Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. Y lo primero que te quiero decir, mi corazón, es que yo sé perfectamente bien que tú ya estás haciendo las cosas correctas, que tú ya te estás enterando de lo que sí o no tienes que hacer. Porque creo que todos tenemos decisión, reflexión y actuación. Entonces tú ya tienes que darte cuenta dónde quieres estar y dónde no debes hacerlo. Pero tampoco no podemos obligarte a que hagas eso a la fuerza, porque tú eres libre y vives tu libre albedrío. Y ese es tu libertad para que tú puedas hacer lo que tú desees, mi corazón. Hoy día, en estas charlas de metafísica, quiero ocuparme de hablar de algo muy importante porque mucho he hablado de la respiración, del énfasis que tienes que poner en ella, porque la mayoría de personas respiramos normal. Dejamos que entre el aire, ingresa, lo soltamos. Nuevamente volvemos a repetir esa acción muchas veces y todos pensamos y creemos que esa es la forma correcta de respirar. Pero hoy día yo, ingresando a los evangelios apócrifos de María Magdalena, he escarbado, yo diría, un poquito en eso y me he dado cuenta que necesito compartírselos a ustedes, mis amores. Y para hacerlo, necesito que tomemos una cierta reflexión y una decisión para que las cosas salgan como deben de hacerse. Y lo primero que te puedo decir es lo siguiente. Pon tu mano izquierda sobre el pecho ahora mismo. Y necesito que sientas ese ritmo. Ahora, ¿lo estás sintiendo? Y yo quiero hacerte una pregunta, porque la respuesta la sabes por dentro. ¿Alguna vez en tu vida has rezado? Sí, mi corazón. ¿Has rezado cuando tenías dolor o dolor con desesperación? O vamos a decir, estabas con el corazón completamente abierto y tú te diste cuenta que tú sentías que el sonido se iba hacia arriba y se perdía como si fuera o como si hubiera una pared invisible entre tu voz y Dios. Yo quiero que te respondas interiormente si así alguna vez tú lo has sentido. Porque esa sensación tiene un nombre y tiene una causa. Y también tengo que decirte que tiene una solución. Que la iglesia, la que tenemos en toda parte, no quiso que la encontraras. Pues ahora vas a aprender tres cosas muy importantes, mi corazón. ¿De dónde viene esa pared? ¿Y por qué se construyó específicamente para ti? ¿Qué fue lo que descubrió María Magdalena aquella noche en el desierto sobre cómo atravesarla? Y el código de respiración exacto que ella nos dejó, que tú puedes usar esta noche, en el día y todas las noches antes de dormir, sin preparación, sin materiales o en menos de 5 minutos. Pero antes de darte ese código, necesitas entender algo, porque si lo usas sin entenderlo, mi corazón, y debes entender que esto abre, no va a funcionar. Y lo que abre, lo que María Magdalena nos hizo entender, porque ella lo entendió así aquella noche, mientras todos los demás dormían,
Ella seguía sentada en el frío del desierto, con los ojos abiertos. Y empieza exactamente aquí. María Magdalena contuvo la respiración aquella noche, pero no por miedo. Los que la rodeaban, todos dormían. El fuego se había reducido a brasas que apenas iluminaban el contorno de las telas del refugio. El frío del desierto entraba en silencio desde el suelo, pero ella seguía sentada, con los ojos bien abiertos, en la oscuridad. Y en ese entonces tenía las manos quietas sobre sus rodillas, sostenida en este punto por algo que venía de adentro y que no tenía nombre todavía. A su lado había una mujer joven. Todos los textos de Nag Hammadi no dan su nombre, pero ella transmitió lo que ocurrió esa noche y se transmitió de boca en boca, de mano en mano, y luego llegó hasta aquí a través de 2000 años de las personas que lo guardaron en silencio cuando el mundo oficial intentaba borrarlo. No había ningún sonido especial. No había señal visible de que algo importante estuviera a punto de ocurrir. Solo existía el desierto, frío, las brasas y la mujer que habían decidido no dormir porque algo dentro de ella necesitaba quedarse despierta esa noche en particular. Y fue María en ese momento que había notado algo, en esos 3 segundos en que contuvo el aliento. La mente se cayó, no los pensamientos, la mente misma, la rueda que gira sin parar, el murmullo constante que no cesa, ni cuando el cuerpo está inmóvil. Esa presencia que siempre está ahí, comentando, evaluando, preocupándose, planeando, se detuvo. Y en ese silencio había algo que no podía descubrir con palabras, describir con palabras, pero era completamente real. Era como una puerta que se había abierto simplemente porque ella había detenido el aire. Me estoy refiriendo a María Magdalena, simplemente porque había esperado y que seguía ahí quieta, sin cerrarse, esperando. Y luego se giró hacia la mujer joven. ¿Has visto alguna vez al otro lado de tu respiración?, le preguntó. Y la mujer no entendió. La respiración era un reflejo, un movimiento, algo que el cuerpo hacía solo sin que tuvieras que pedírselo. Podía tener un otro lado, pero había algo en el rostro de María esa noche que no había visto antes. Había una quietud que no era cansancio, sino algo más parecido a la plenitud. Y eso lo hizo quedarse en silencio en lugar de preguntar. ¿Qué hay justo antes de que tomes el aire?, dijo María. Luego pasó un silencio largo. El fuego parpadeó. La mujer cerró los ojos y miró hacia adentro, de verdad, sin apresurarse, sin buscar la respuesta correcta. Y después de un rato, respondió despacio y en silencio. Ve ahí, el pleroma está en ese silencio. Quizás ya escuchaste esa palabra alguna vez. Quizás es la primera vez que la oyes. Pero no importa, porque ese lugar ya lo conoces desde antes de que existiera ninguna palabra para nombrarlo. Ya lo sentiste, quizás en un hospital o en el momento en que los médicos ya no tenían más respuestas y te dejaron a ti solo
con el miedo. Y desde adentro llegó de repente una paz que tú no esperabas y que ni siquiera podías explicar. Era una paz que no tenía ningún motivo para estar ahí, pero que estaba. Quizás el día en el que perdiste a alguien que amabas, en el punto exacto donde el dolor era más denso, en ese segundo que siempre llega a un medio del duelo, en todo lo que se te detiene completamente y hay un silencio que no es vacío, sino lleno de algo sin nombre. Quizás una mañana sola, cuando el sol apenas salía por la ventana, cuando no se decía nada y no pasaba nada, pero se sentía todo de una manera que no puedes explicarle a nadie ese momento. Exactamente ese momento es el pleroma, lo que existe antes de las conversaciones interminables de la mente, antes de las preocupaciones que se quedan a medias, antes de los recuerdos que vuelven solos de noche, cuando intentas descansar, lo que dejaste atrás, cuando llegaste a este mundo y lo que has estado intentando alcanzar durante toda tu vida, sin saber exactamente qué era lo que buscabas. Esa tristeza que llega sin razón aparente, incluso en medio de un día hermoso, va incluso cuando todo parece estar bien desde afuera y nadie lo entenderá si lo dijeras. Esa nostalgia cuyo origen no puedes identificar porque no apunta a ningún lugar concreto de tu pasado. Porque esa sensación que te hace preguntarte en silencio, ¿es esto todo? Esa sensación no es debilidad ni ingratitud, es el llamado del pleroma. Tu cuerpo sabe algo que tu mente no puede ver. Este no es tu lugar de origen y llevas años queriendo volver a casa, sin saber dónde queda esa casa. Hubo personas que vivieron antes que nosotros, que también lo sintieron. No eran filósofos ni santos. Eran personas comunes que en algún momento de su vida tocaron ese silencio y no pudieron olvidarlo. Porque algunos lo describieron como el lugar donde el tiempo no pasa. Otros dijeron que en ese momento se sintieron completos por primera vez, sin necesitar nada, sin faltarles nada, como si la pregunta que había cargado durante décadas de repente dejara de existir, no porque hubiera sido respondida, sino porque ya no era necesaria. María enseñó que ese lugar no está lejos, está debajo de todo lo que construiste encima, como el suelo que sigue ahí, aunque lo cubras con capas y capas de historia. No tienes que ganártelo, no tienes que merecerlo, solo tienes que dejar de hacer lo que te aleja de él. La respiración es la puerta hacia ese lugar, pero no cualquier respiración, porque la mayoría de las respiraciones son tan solo respiraciones y son un reflejo. El cuerpo necesita oxígeno, los pulmones se llenan y se vacían solos. Y tu mente está completamente en otro lado, pensando en lo de mañana o reviviendo lo de ayer. Esta respiración no te lleva a ningún lugar, mi corazón, a ningún lugar nuevo. Solo te permite seguir existiendo dentro de lo mismo. La respiración que enseñó María Magdalena es diferente, es consciente, pero no en el sentido de ejercicio de respiración consciente, porque esa frase no alcanza para esto. Y además suena a algo que requiere esfuerzo consciente. Y aquí significa algo mucho más simple. Mientras respiras, te das cuenta de algo que ya estaba ahí, y ese momento de darse cuenta es lo que abre la puerta. No lo crea, no lo construye, lo destruye. Quiero pedirte algo ahora mismo. Tienes que enderezar tu espalda, donde te encuentres. Y en ese momento, en el lugar donde estás,
estás sentado, recostado, no importa la posición. Solo ajusta un poco tu columna. No tienes que hacer absolutamente nada especial. Solo ajusta tu columna con los brazos o con las manos. Solo la columna. Aquella noche María Magdalena, eso fue lo primero que les dijo a sus discípulos antes de enseñarles cualquier cosa. Cuando el cuerpo se tuerce, debes comprender que el espíritu también se tuerce. Hay que enderezarlo, no es una preparación para algo que viene después, simplemente enderezar tu columna. Ya es el comienzo de lo que viene. Fíjate en esto. Ahora mismo mi corazón. Cuando la columna se endereza, el pecho se abre un poco hacia adelante y la respiración se vuelve un poco más fácil sin que hayas hecho absolutamente nada. Con los pulmones, eso que acabas de notar parece pequeño. No lo es. El cuerpo escucha a la mente y la mente escucha al cuerpo. Y María Magdalena sabía eso hace más de 2000 años, con una claridad que la medicina tardó siglos en empezar a comprender mi corazón. Ese pequeño ajuste que acabas de hacer no es neutral. Ya eres un poco más de lo que eras hace un momento. Si estás viendo este video que te estoy compartiendo, mi corazón, y estás aquí conmigo escuchando las cosas que te estoy diciendo, es porque ya hay algo dentro de ti que ya sabe. No sabe qué exactamente. No tiene las palabras todavía necesarias, pero sabe que esto te pertenece. Años atrás, cuando te sentabas en una iglesia, cuando intentabas rezar en casa o cuando buscabas a Dios de cualquier manera que te sentías disponible, sentiste una falta. Esto no es suficiente, esto no es lo que estoy buscando. Cuando ibas a las misas, hacías las oraciones, los rituales, repeticiones, los mismos gestos todas las semanas, y semana tras semana lo hacía. Y ahí llega una sensación incompleta, algo falta, todo esto no está bien. Sí, yo también lo he vivido, yo también era una persona católica, pero sí tiene que ver mucho lo que en este momento estamos hablando. Esto no llega al lugar que necesita llegar. Esa sensación no te engañó, esa sensación tenía razón todo el tiempo. La iglesia durante siglos dijo esto: para llegar a Dios necesitas un intermediario, necesitas al sacerdote, necesitas la confesión, necesitas los sacramentos y el camino correcto aprobado por la institución. No puedes llegar solo porque eres pecador, eres insuficiente. Tienes una deuda que puedes pagar por tu cuenta. Y ese mensaje funcionó durante mucho tiempo, porque presionaba directamente al miedo más profundo que existe, el miedo a ser insuficiente, a no merecer. El miedo a la vez destruye a las personas y las hace completamente dependientes de quien promete salvarlas de ese miedo. María Magdalena nunca enseñó nada de esto. María Magdalena enseñó algo tan diferente. Por eso sus textos fueron quemados, escondidos, perseguidos durante siglos. María Magdalena enseñó esto: Dios no es una fuerza que llevas dentro, como si fuera un objeto en una caja. Dios es tu esencia misma. Y para sentirte separado de esa esencia, para que la distancia existe, tienes que trabajar muy duro para mantenerte la rueda girando sin parar. La separación no es el estado natural, es algo construido artificial, sostenido activamente por el ruido constante de la mente. Lo que María enseñaba no requería edificios, ni jerarquías, ni aprobación de nadie. Solo requería silencio, y el silencio no es lo más difícil de controlar para cualquier institución. Por eso lo eliminaron.
Por eso lo que quedó de sus enseñanzas tuvo que viajar en secreto. Y lo que corta ese ruido, aunque sea por unos segundos, es la respiración. Pero no cualquier respiración. Por eso en 1945, en Nag Hammadi, a orillas del río Nilo, en Egipto, un campesino encontró por accidente, mientras cavaba la tierra dentro de una vasija de barro sellada, enterrada y protegida por muchísimos años del fuego y las purgas, textos que la iglesia había intentado destruir, ¿verdad? Sí, destruir repetitivamente porque decía exactamente esto: no necesitas intermediario, la conexión es directa, siempre lo fue. Esos textos sobrevivieron, mis amores, porque alguien los enterró antes de que llegaran los que venían a quemarlos. Alguien los envolvió, los selló y los puso bajo la tierra y confirmó en que la tierra los guardara. Y la tierra los guardó durante más de 17 siglos. Y la llave más antigua y más simple es la conexión directa con lo que María Magdalena nos enseñaba y nos dejó en estos evangelios apócrifos en privado. La que no podía ponerse por escrito sin riesgo, la que viajó de persona a persona durante siglos, pasando por debajo de todo lo que la institución construyó encima, es la respiración. Y ahora te voy a dar esa clave. 3 pasos. Los vas a aplicar antes de especial, ¿no? Antes de dormir. Pero primero necesito que sepas algo muy importante. Lo primero que tienes que hacer antes de hacer la práctica, vas a escuchar una voz dentro de ti. Esa voz te va a decir: tan simple es esto, o te va a decir: esto ya lo sé, esto no es bueno, no lo hagas, simplemente estás perturbándote, déjalo. O te va a decir con un tono cansado: la respiración solo es respiración, porque tú tienes que reconocer esa voz. Esa voz no es tu intuición, ni es tu inteligencia. Esa voz se ha alimentado durante años de tu confusión, porque dentro de la complejidad te pierdes. Y cuando te pierdes, la conexión no se establece. Y cuando la conexión no se establece, esa voz sigue teniendo razón. Es una trampa que se alimenta de sí misma a lo largo de toda tu vida. Justo frente a todas las grandes transformaciones, esa voz ha parecido pequeña, pero insiste, es casi razonable. Esto no es para ti. Esto te supera. Esto necesita más preparación. Reconócela cada noche, esa voz. Y continúa de todas formas. El primer paso es la espalda recta. Eso ya lo hicimos. Pon primeramente tu mano izquierda y tu mano derecha sobre las rodillas o sobre el vientre de forma natural, sin postura especial, sin tensión. Y solo tu cuerpo tiene que estar descansado sobre sí mismo, sin tareas, sin expectativas, sin intentar que pase algo. Solo el cuerpo tiene que estar disponible. Ahora toma una respiración por la nariz, despacio, contando 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Que los pulmones no se llenen del todo. Vamos a llegar aproximadamente al 70% de tu capacidad. Detente ahí. Y este detalle importa más de lo que parece. Cuando los pulmones se llenan completamente, el cuerpo entra en un leve estado de alerta, se tensiona, se prepara para liberar al 70%. El cuerpo permanece abierto y receptivo, acepta sin contraactivarse. Y mientras respiras, esa voz en tu cabeza, la que habla sin parar, la que evalúa todo, la que no descansa nunca, va a ralentizarte por unos momentos, quizás muy poco, quizás tampoco apenas lo notes, pero se va
a ralentizar. Ese momento exacto de ralentizarse, ese instante preciso, es el borde del pleroma. Ahí empieza la puerta. Pon una mano sobre el centro de tu pecho, la mano izquierda. Ahora sobre el esternón, la palma, plana y quieta. Siente que hay ahí, no lo que debería haber, no lo que esperas encontrar. Lo que realmente hay en este momento es quizás una calidez, algo que se mueve lentamente, quizás una presión que no sabías que estaba ahí. No necesitas nombrarlo ni entenderlo, ni hacer nada con ella. Solo deja que la mano esté ahí, en contacto y siente. Porque María Magdalena llamó a este lugar la puerta del alma, no metafóricamente. Literalmente esa zona del pecho, esa presión que a veces se siente ahí, sin motivo aparente, es el lugar donde el llanto se instala antes de llegar a los ojos. Ahí está la puerta. Y esa puerta ha estado abierta desde el día en que tú naciste. Lo que cambia de un momento a otro es cuánto ruido hay delante de ella y cuánta atención le das. Segundo paso, retén, no la sueltes, espera que ese espacio durante 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Durante esta espera va a pasar algo que no pasa. Cuando solo estés pensando, no exactamente silencio completo, pero llegará algo parecido a la voz de ese silencio, una vibración más profunda, más quieta. Los pensamientos como suspendidos, como si alguien hubiera puesto una pausa, una pequeña apertura, una ventana que se abre al instante. Algunas personas sienten esto como un leve hormigueo en el centro del pecho. Otras sienten que el cuerpo se asienta como si de repente pesara menos. Otras no sienten nada reconocible. Solo notan que por un momento el ruido habitual no está. Cualquiera de estas respuestas es válida. No hay manera correcta de sentirlo. Solo hay presencia o ausencia de presencia. Y en ese momento, sin voz, sin esfuerzo, solo como una sensación que pasa por adentro, estoy aquí. Esas dos palabras, ese momento, no lo pienses. Déjalos llegar como llega una imagen cuando está a punto de dormirte, sin forzarlas, sin verificar si llegaron bien. María le dijo a la mujer joven aquella noche en el desierto, cuando dices estoy aquí, desde adentro, y Peroma también dice aquí, pero para escuchar esa respuesta necesitas quedarte quieto. Y en ese espacio y quedarte quieto en eso es lo más difícil que le puedes pedir a la mente. Vamos con el tercer paso. Suelta la respiración por la boca, despacio, contando 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hazlo más lento de lo que crees que necesitas. Y mientras tú vas soltando la respiración, presta atención a esto. No estás liberando al aire. En esta exhalación hay algo que también se ve. Una tensión que no sabías que estabas sosteniendo. Un pecho que llevabas sin saberlo, sin haberlo elegido. Quizás una expectativa. Quizás una vieja historia sobre quién eres o quién no mereces ser. Quizás simplemente la acumulación del día. No tienes que saber qué es. Solo deja que el aire se lleve lo que quiera llevarse. Y fíjate en ese soltar. El cuerpo se asienta un poco más, los hombros bajan 1 milímetro, la mandíbula floja, algo cede. Ese ceder es real. Y cada vez en cada exhalación completa, ese peso artificial que la mente construye se aligera un poco más. Y luego toma de nuevo 4 tiempos, retén 4 tiempos, suelta 6 tiempos, 7 veces completas. Este es el núcleo del código de la respiración que María Magdalena esa noche, antes de dormir, 7 veces,
sin música, sin vela, sin preparación especial. Solo tú y la respiración y el silencio que vive justo antes de que el aire entre. Es solo esto. Sí, solo esto. Y te digo algo muy importante, que quienes han hecho esta práctica con regularidad han contado cosas distintas. Algunos hablan de un insomnio que cargaban por meses y que empezó a cambiar sin que cambiaran las circunstancias externas. Otros hablan de cómo el despertar de las mañanas se siente diferente, se siente más propio, como si algo hubiera vuelto a su sitio durante la noche. Otros dicen del peso que llevaban encima sin nombre durante años y que fue levantándose despacio, sin drama, sin un momento de concreto en que pudieran señalar lo que había pasado. No lo digo yo, lo dicen quienes lo vivieron. Esta práctica no va a cambiar tu vida en una noche, pero a abrir algo da una pequeña grieta dentro del ruido y esas grietas, cuando se repiten, se convierten en puertas. Lo que más les sorprende a quienes empiezan es esto, que la práctica no se siente diferente desde afuera. No hay velas, no hay estado alterado visible. Desde afuera parece que alguien simplemente está sentado, respirando, pero desde adentro pasa algo que no tiene equivalente en ninguna otra cosa que hayas hecho, porque no estás haciendo algo nuevo, estás recordando algo muy antiguo y esa diferencia se nota en la enseñanza gnóstica, en la tradición que María Magdalena sostuvo y transmitió. Hay tres tipos de personas, pero hay clasificación. No existe para juzgar ni para separar. Existe para que entiendas que la voz tiene más peso dentro de ti en este momento de tu vida, que los primeros son los que viven de la materia, los llena completamente la visibilidad, la seguridad, el control, lo que se puede tocar y medir. La vida ya es esto y no tiene más capas. Pueden sentir el pleroma porque todo el mundo se ha parado alguna vez frente a esa puerta sin saberlo, pero no lo reconoce. Cuando llega, pasan, no porque sean inferiores, es porque todavía no les duele suficiente lo que les falta. Los segundos son los que viven dentro de la psiqui, los que buscan, los que ven videos como este, los que han ido de una práctica a otra intentando encontrar algo que llene esa falta que no pueden describir, los que rezan porque no estén seguros de que alguien los escuche, los que leen, los que preguntan, los que no se conforman con las respuestas que les dieron de niños, sienten la puerta a veces llena con los nudillos, pero siempre miran desde adentro de un sistema, una iglesia, una doctrina, un método que alguien les vendió como el correcto, y ese sistema cambia el aspecto de la puerta, la hace parecer más lejos, más difícil de alcanzar, condicionada a algo que todavía les falta hacer o creer. Los terceros son los que llevan el neuma. Para ellos el pleroma es una idea que hay que entender, sino un lugar que ya visitaron sin saber cómo volver. Esa respiración no les resulta extraña, no les suena a técnica nueva, ni a prometer que quizás funcione, les suena a recuerdo. Hubo un momento en sus vidas, un instante que quizás no podían explicar a nadie, por eso quedaron en silencio, en que sintieron algo que no tenían hambre y desde adentro pasó esto sin pedirlo. Esto yo lo sé, solo lo habían olvidado. ¿En cuál de los tres te reconoces ahora mismo? No en el que quisieras ser, en el que eres hoy, en este momento, porque mientras escuchas esto, esa respuesta honesta vale más que cualquier práctica. Aquella noche la mujer joven le hizo la pregunta más importante a María después del silencio, después de los pasos seguidos, después de que algo en ella había cambiado sin que pudiera nombrarlo, preguntó: ¿cómo encuentras la puerta? ¿Qué pasa? Entramos, María inclinó la cabeza, el fuego era casi nada, ya una brasa roja en la oscuridad, pasó en silencio largo,
antes de que hablara. Puede que no quieras entrar después de encontrar la puerta, dijo finalmente, porque entrar significa aceptar que todo lo que afuera no es tan sólido como parece, y tú has invertido mucho en lo de afuera. Tus años, tus dolores, tus esperanzas, las historias que construiste sobre quién eres y por qué. A aceptar en estas inversiones. No son lo que creías, no eran el pasado. La mente no lo suelta fácil. La mujer joven lo miró durante un momento y luego preguntó en voz baja, entonces, ¿esas inversiones fueron en vano? María levantó la cabeza y la miró directo sin rodeos. No te trajeron hasta aquí, pero ya no necesitas cargarlas para saber a dónde vas. Esa frase quedó suspendida aquella noche entre las dos mujeres. La joven no lloró, pero algo que había estado tenso durante mucho tiempo, se aflojó. Luego enderezó la columna despacio y tomó aire, los 3 pasos por 4 tiempos. 4 tiempos, 6 tiempos, y María no dijo nada. Solo la observó en silencio con ese rostro que no era tranquilo, sino lleno. Cuando termines las 7 respiraciones, esta noche va a aparecer una voz. Dirás, no sentí nada, con una certeza que no merece. Y no dirá, creo que lo hice mal, quizás no supe hacerlo. O dirá con paciencia falsa, mañana lo intento más tranquila. Reconoce esa voz, no son tuyas, son los rastros que dejó todo lo que durante años te dijo que esta conexión no era para ti. La iglesia lo dijo de una manera, la vida lo dijo de otra. Quizás alguien especificó lo que con palabras que no olvidaste, y esa voz siempre aparece en el mismo lugar, exactamente en el umbral, justo cuando algo está a punto de cambiar, porque el umbral es el único lugar donde esa voz todavía tiene poder. No aparece en los momentos fáciles, aparece cuando estás a punto de cruzar. Esto no es una señal de que algo va mal, es una señal de que algo está yendo bien, y por eso quiere perturbarte. María lo sabía y dejó dicho esto cuando llegué. Cuando te llegue esa voz, no le respondas, no la confrontes, no la discutas y no intentes convencerla de que está equivocada. Solo toma una respiración más, una respiración más, solo una respiración más. Y aquella noche no terminó con los 7 ciclos. María no durmió. Poco antes de que el cielo empezara a aclararse en el horizonte del desierto, todavía sentada junto a la mujer joven, que había cerrado los ojos y cuya respiración se había vuelto más profunda, María miró a su alrededor despacio y miró al suelo. Apoyó las 2 palmas sobre la tierra fría del desierto y las mantuvo ahí un momento, como escuchando algo que venía de abajo. Luego recogió con los dedos algunas hierbas que crecían cerca de las piedras, algunas raíces pequeñas que sobresalían de la tierra seca, algunas hojas que el viento había traído y que nadie había puesto ahí. Las sostuvo en sus manos, las miró y se giró hacia la mujer que empezaba a despertar. Un cuerpo que se abre hacia el pleroma, dijo con una voz muy quieta, casi como si hablara consigo mismo. Además de con ella, también se vuelve permeable a lo que viene de afuera. Esa apertura a mi corazón es real. Y lo que se abre necesita saber también cómo cuidarse, no por miedo, sino porque la luz que se enciende atrae cosas que no quieren que siga encendida. La mujer joven miró con los ojos todavía enterrados por el sueño. ¿Cómo nos protegeremos? María levantó la mano con lo que había recogido de la tierra y lo sostuvo a la altura de los ojos de las dos. La tierra sabe, la tierra supo mucho antes de que nosotros empezáramos a buscar las respuestas en el aire. ¿Cómo se construye esa protección? Las 3 plantas que María mezcla en sus propias manos, o el escudo más simple y más antiguo que existe contra lo que intenta interrumpir tu conexión.
lo que viene de adentro de la tierra y que la iglesia enterró junto con los textos durante siglos, pues mi corazón precioso, hoy día nos hemos ocupado de eso y necesitamos agarrarnos de todas las direcciones e indicaciones que nos ha dejado María Magdalena. Yo te pido que practiques la respiración y si no lo has captado muy bien, repite el vídeo y podrás tomar una reflexión para que tú también lo hagas perfectamente bien. Ha sido un placer para mí muy grande estar contigo el día de hoy. Y ahora sí, mis corazones, me despido con mucho amor y cariño. Estamos en contacto. Besitos. Hasta prontito.